Buenos días, mi nombre es Cristel Jacqueline Martínez González, soy estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Durango. Este video es para la 14ª Jornada de Habilidades Morfológicas y Funcionales, sobre el tema el rol del estudiante de medicina frente a la pandemia contra el COVID-19. Primeramente, ¿cómo es el uso correcto de una mascarilla médica? Primero, antes de colocar la mascarilla, se debe de realizar una higiene de manos con alcohol o con agua y jabón. Se debe revisar que la mascarilla esté en condiciones óptimas, identificar la pinza metálica que corresponde a la parte superior de la mascarilla, verificar cuál es el derecho y el revés de la mascarilla. Normalmente el lado de color blanco suele ser el revés o parte de atrás. Coloque la mascarilla en su rostro. Dependiendo de las características de la mascarilla, se van a anudar ambos sujetadores en la parte posterior, primero el superior y luego el inferior, o simplemente llevar los elásticos detrás de sus pabellones auriculares. Ajustar la pinza metálica de la mascarilla en el puente de la nariz y desplegar la mascarilla asegurándose de que no queden espacios entre la mascarilla y el rostro. Mientras use su mascarilla, no se debe tocar el frente de la misma para evitar contaminar sus manos. Si de manera accidental usted la toca, se debe de realizar una higiene de manos. Para retirarla se debe desanudar el sujetador inferior y luego el superior. Esa secuencia es importante para evitar que la parte delantera de la mascarilla que es contaminada entre en contacto con la ropa. Y pues finalmente desechar la mascarilla. Para el uso correcto de la careta, pues primero se debe limpiar la careta con alcohol o con jabón. No se debe de utilizar cloro o líquidos abrasivos. Se debe de ajustar la cintilla de la parte de atrás. Se recomienda mucho que la careta sea de uso personal y solamente ajustar el ángulo de la careta. Al momento de retirarla, se debe de quitar la careta usando una técnica apropiada. Es decir, que no se debe tocar el frente, sino que solo se desata la cintilla por detrás. Después de quitarla, o si toca inadvertidamente la careta, se recomienda lavar las manos con agua y jabón. Se debe de limpiar de nuevo la careta con alcohol o agua y jabón y dejar secar. Guardar la careta y al volver a utilizarla es importante que nuevamente se realice el proceso de limpieza sugerido. Las acciones y normas para la estancia en las aulas escolares es la siguiente. Los roles asignados temporalmente al plantel docente y administrativo para apoyar a momentos de apertura, desarrollo y cierre de la jornada escolar son los siguientes: control de temperatura, registro de personas de ingreso circunstancial, control de orden de uso de mascarillas y distanciamiento físico y control en la zona de acceso. En caso de detectarse personas con temperatura mayor o igual a 37,5 grados, se debe registrar la información y hacer alguna de las siguientes acciones. Si se trata de personal administrativo, docente o público en general, solicitar sus datos personales e indicarle la no autorización al ingreso de la institución. En caso de que sea un estudiante, registrar sus datos, indicarle su traslado al área de aislamiento y se procederá a comunicar la situación a sus padres o encargados para que retiren al estudiante y lo trasladen a un centro de salud. De forma general, pues se debe de mantener una distancia interpersonal de al menos 1.5 metros entre las interacciones entre las personas en el centro educativo. Los centros educativos calcularán la distancia entre puestos escolares y reorganizarán los espacios de forma que el alumnado cuente con una separación de al menos 1.5 metros entre personas. Adicionalmente, a dicha distancia de seguridad se pueden incorporar elementos como mamparas, paneles, etc., que estos van a facilitar la separación entre el alumnado asegurado, una ventilación adecuada y su correcta limpieza. Se podrá optar por la alternativa de establecer grupos estables de alumnado, idealmente con un máximo de 15 alumnos hasta un máximo de 20,
que junto al tutor conformarán grupos de convivencia. Las medidas de prevención personal son las siguientes. Número 1. Higiene de manos de forma frecuente, meticulosa, durante al menos 40 segundos con agua y jabón. Si no es posible, se puede utilizar durante 20 segundos gel hidroalcohólico. Número 2. Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. Número 3. Al toser o estornudar, cubrir la boca, la nariz con el codo flexionado. Número 4. Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a una papelera con bolsa y, de ser posible, que tenga tapa. Número 5. Utilizar mascarilla cuando no se pueda mantener una distancia interpersonal superior a 1.5 metros. Número 6. En caso de compartir objetos, extremar las medidas de higiene y prevención, como la higiene de manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca, y realizar la limpieza entre el uso de un grupo y otro. Las medidas para el centro educativo. Estas se debe de priorizar en la medida de lo posible la utilización de los espacios al aire libre para la realización de actividades educativas. Se realizará entrada y salida con medidas organizativas, como la entrada al recinto por puertas o espacios diferenciados a otras que permiten evitar aglomeraciones en entradas y salidas del recinto escolar. Para limitar el uso de personas presentes en un espacio simultáneamente, se evitarán asambleas, reuniones presenciales, tratando de realizarlas de forma virtual. Los eventos deportivos o celebraciones del centro en los que esté prevista la asistencia de público deberán asegurar que se pueda mantener la distancia interpersonal y el aforo debe de ser reducido. También, como en lugares como laboratorios, se debe de tener un acceso de personas delimitado, de grupos pequeños. Como limpieza y desinfección, pues al menos se debe de realizar una vez al día, reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso. Por ejemplo, en los baños, donde será al menos 3 veces al día. Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes, como pomos de puerta, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas y otros elementos de similares características. Las medidas de limpieza y desinfección se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores, tales como áreas de descanso, vestuarios, taquillas, aseos y cocinas. En el caso de que se establecieran turnos en las aulas, comedor u otros espacios, cuando cambie el alumnado se recomienda la limpieza, desinfección y ventilación entre turno y turno. Al terminar de utilizar de uso compartido, se debe desinfectar la superficie, ya sea de alguna computadora, desinfectando el ratón, la pantalla y el teclado. Se utilizarán desinfectantes con disoluciones de lejía o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida autorizados. Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. Se debe de realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, cuando las condiciones meteorológicas y el edificio lo permitan, deben de mantener las ventanas abiertas el mayor tiempo posible. Si un profesional presta asistencia en el mismo espacio con diferentes alumnos de manera consecutiva, se deben desinfectar las superficies utilizadas y se debe de ventilar la sala al menos 5 minutos tras cada sesión. Las medidas para el hogar y la comunidad son relativamente las mismas. Se debe de realizar un lavado de manos frecuente con agua y jabón o utilizar soluciones a base de alcohol gel al 70%. Al toser o estornudar, se debe de cubrir la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo. No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en una bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura, después de lavarse las manos. No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos. Limpiar, desinfectar superficies y objetos de uso común. Y quedarse en casa cuando se tienen enfermedades respiratorias.
Se debe de acudir al médico si se presenta alguno de los síntomas, como fiebre mayor a 38 grados, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, etc. Y evitar el posible contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias. También no se debe de automedicar, seguir indicaciones que den solo los médicos, mantenerse en reposo en casa, no saludar de mano, beso o abrazo, consumir diariamente verduras, frutas y por lo menos 8 vasos de agua simple.